Antes de comenzar a ver la estructura y la sintaxis de SQL, veamos algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje desarrollado en IBM por Donald Chamberlain y Raymond Boyce. Inicialmente se llamaba Structured English Query Language, por ende se le ha quedado el nombre SQL, pero por cuestiones de marca le cambiaron el nombre a SQL, es decir, Structured Query Language. En algunos lugares de la documentación todavía menciona SQL, por ejemplo en la documentación de Oracle lo menciona como SQL. Es un lenguaje para comunicarnos con la base de datos que implementan este lenguaje. ¿Qué podemos hacer con este lenguaje? Podemos tener acceso a datos, es decir, podemos seleccionar registros, podemos filtrarlos, etc. También podemos manipular los datos, es decir, podemos modificar, agregar o eliminar registros dentro de nuestra base de datos. Es un estándar que lo adoptó también la American National Standards Institute, ANSI, para establecerlo como norma para bases de datos. También es realmente lo que nos comunica con nuestro RDBMS, que es un Relational Database Management System, es decir, el motor de nuestra base de datos. ¿Qué bases utilizan SQL? Veamos algunos ejemplos de los, digamos, más importantes, aunque no podemos ver todos porque son muchísimos, pero veamos, digamos, los más conocidos e importantes. Comenzamos por MySQL. En el argot de la programación y base de datos se le conoce como MySQL. Es una base de datos muy rápida, extremadamente rápida, sin embargo no es tan robusta como se pensaría. Hay otras opciones para cuando queremos hacer cosas más complejas. También existe la llamada PostgreSQL, similar a MySQL, sin embargo es más robusta y nos alcanza para hacer aplicaciones un poco más complejas. También no se podía quedar atrás Microsoft con su versión de SQL y la nombró SQL Server, o sea, Microsoft SQL Server, con el cual lleva la misma pauta que llevaba con Access, sin embargo ya lo desarrolló como una base de datos como tal, ya que Access no era como tal una base de datos. Por mucho tiempo, de hecho, no se le consideró como base de datos. También está dentro de los gigantes IBM con su DB2. Es una base de datos bastante robusta para aplicaciones ya muy grandes, para aplicaciones empresariales. Y por último, no se podía quedar atrás el gigante de las bases de datos, Oracle, la cual fue fundada por Larry Ellison. Implementa no solo SQL, sino también su propio lenguaje llamado PLSQL por Procedural Language Structured Query Language.